trabajó en la obra. En total hubo unas 93 personas, simultáneamente nunca hubo más de 20, tratamos de que no supere esa cantidad porque la verdad que se hace muy difícil la gestión de la obra cuando hay tanta gente, que no se pisen, que no se molesten. Y estos son como los rubros que estuvieron más tiempo trabajando, que permanecieron más tiempo en la obra. Bueno, y acá tenemos la obra. Acá sí ya entramos a la obra. Así fue como nos la dieron. Fíjense que ni los carteles tenía de obra. Yo no sé si vieron Apolo 13, yo esto lo pongo, pero seguro que la mayoría no la vio. Es muy vieja esta película, pero Tom Hanks decía: Houston, tenemos un problema. No sé si se ve ahí bien el frente. A la izquierda hay un edificio, una torre de como 20 pisos, que tenía un patio. Y del otro lado hay otro edificio que también es muy, muy viejo. Todavía no habíamos empezado la obra, todavía ni habíamos entrado, y ya esto no sonaba bien. Para demoler esta obra, que sería como el primer paso que hacemos, me hacía a mí algo de ruido este lindero que le quedaba ese paredón, no sé si se llega a ver, pero una pared muy alta, con un patio. Y de la derecha hay un edificio que también era muy viejo, si bien tenía un revestimiento, le habían hecho como el frente hace no tanto, pero el edificio era muy viejo, y bueno, habían sido construidos los dos posteriores, o sea que en algún punto estaban un poco apoyados en esta construcción, y bueno, había que ver cómo la iban a llevar en una demolición. Otro problema que nos surgió, no sé si ahí se ve, es un corte muy esquemático de lo que se iba a demoler, es un subsuelo que en principio no estaba declarado, no era original, o sea, la casa se le había como agregado un subsuelo, y obviamente no tenía submuración, había dejado las bases, los cimientos, como si fuera la vista. Después con algunas fotos, con algún video por ahí va a ser más fácil entenderlo. Pero bueno, había un subsuelo ahí que complicaba la cosa. ¿Por qué? Porque si hacemos una demolición, el gobierno de la ciudad nos exige que ese subsuelo lo dejemos todo lleno de cascotes. Y nosotros tenemos que hacer las bases del edificio, que según el estudio de suelos tenían que ser por lo menos 1,5 metros abajo de eso. Recién ahí teníamos como el suelo en buenas condiciones, la toscadura. Era medio difícil pensar en tener todo eso lleno de cascotes y hacer un pozo de 4,5 metros de profundidad para poder fundar. Y un tercer problema que nos apareció es en este subsuelo que se ve ahí. En las fotos de arriba se ve que le hicieron como una especie de estructura de hormigón armado, que la verdad que estaba en un estado muy avanzado de deterioro. O sea, los hierros ya no se habían solo oxidado, estaban corroídos, habían perdido sección, habían perdido capacidad para resistir esfuerzos. En la foto de abajo se ve en el medio, esa es una de las bases, digamos, que quedó ahí como en el aire, como apoyada en la tierra. Pero bueno, pintaba complicado. Recién entrábamos y ya pintaba complicado. A mí en la noche me gusta dormir, y la idea de demoler esto me estaba empezando a quitar el sueño. Porque aparte esto lo veíamos con el contratista, lo charlaba con el calculista, lo charlaba con el demoledor, y a todos, digamos, no nos gustaba el panorama. Pero bueno, la obra la íbamos a hacer, no nos íbamos a quedar afuera. Ya estábamos ahí. Entonces surgió un plan B. En vez de demoler y hacer la obra, lo que pensamos era, sin tocar lo existente, sin demoler nada, hacer las bases de las medianeras, que eran también las más complejas, porque en las medianeras es donde estaban apoyados los linderos, esos linderos que no inspiraban mucha seguridad. Dijimos, bueno, a ver si podemos hacer las bases sin demoler, como para ir sacándonos de encima el trabajo más complejo, y no sé, una vez que hagamos la demolición, que por lo menos esas bases de las medianeras estén. A la izquierda vemos como la primera etapa que pensamos, que eran las bases que en principio eran como más fáciles,
porque no se superponían con la estructura existente. Y después una segunda etapa donde dijimos, bueno, completemos las bases que van sobre medianeras. Ahí en la foto se ve cómo ya la gente empieza a trabajar cavando sobre la medianera para hacer un avance y obviamente apuntalando toda la estructura existente. Toda esa estructura que vimos que tenía los hierros todos oxidados, digamos, no le teníamos ninguna confianza, entonces hubo que apuntalar en el subsuelo, en primer piso y en planta baja, en los 3 niveles de la obra, todas las vigas, toda la estructura que había, como para que no se resiente, no se asiente, no se descalce, nada. Entonces había que antes de empezar a hacer cualquier cosa, apuntalar todo como se ve ahí. Esas son fotos del subsuelo existente y de cómo se fue cavando. Primero había que romper como un contrapiso que había y después cavar para hacer las bases. Hasta ahí me vienen siguiendo porque yo no escucho nada y no los veo. Sí, Sí, hasta sí. ahora te escuchamos. Recién se cortó un poquito, por lo menos a mí se me cortó un poquito, pero ahora te escucho bien. Bueno, cualquier cosa me chiflan. Yo sigo. Bueno, hasta acá avanzamos con las bases de las medianeras, que la verdad era lo más complejo. Y después, la verdad es que vimos que este sistema nos estaba funcionando y dijimos, che, ¿y si hacemos las bases del... Perdón, ¿me pasé? Si hacemos las bases del medio también, porque la verdad es que lo mismo, excavar a 4,5 metros de profundidad, teniendo los primeros 3 metros de cascote. Imagínense que excavar en los cascotes es como excavar en, no sé, en la arena seca. Sacás y se vuelve a caer, sacás y se vuelve a caer. O sea que para hacer un pozo necesitas, no sé, 10 veces lo que tenés que sacar. Y bueno, seguimos avanzando, también separamos en 2 etapas para hacer lo que son las bases centrales. Y nos quedaba la platea, digamos, que está en el medio, el cimiento más grande, que era el bajo recorrido del ascensor. Ahí se puede ver cómo se empieza a entremezclar lo que es la estructura existente con la estructura nueva. La estructura nueva son esos hierros que se ven descubiertos, ya que las bases lo que hacíamos el 1,5 metros que iba para abajo y hacíamos de los 3 metros más o menos que tenía el subsuelo, unos 2,20 metros más. ¿Por qué? Porque después el día que hagamos la demolición no queríamos que se nos rompan, digamos, esos troncos de columna, que se nos rompan esas columnas por la máquina que hace la demolición, por el peso, digamos. Entonces por eso las hicimos un poco más bajas. Lo que se ve en el medio es una base existente y alrededor se empiezan a ver las bases nuevas. Ahí tenemos un cronograma que armamos previamente y que íbamos ajustando semana a semana en base a lo que podíamos ir encarando según el avance y según lo que se nos iba posibilitando hacer. Digamos, si bien se planificó un escenario original, esto la verdad que era muy dinámico, muy cambiante y todas las semanas lo íbamos replanificando y obviamente presentándolo. Cada decisión que uno toma en esta etapa de la obra hay que comunicarlo, digamos, al gobierno de la ciudad para que cuando venga una inspección vea que lo que vos estás haciendo es lo que habías informado y de que está también consensuado con el contratista, digamos, con todos los actores, los responsables de la obra. Bueno, y acá tenemos el plan D. Acá ya nos mandamos... O sea, te permiten que vos hagas los cimientos así como los estaban haciendo antes de la demolición. Claro, hay una cuestión que la responsabilidad es de uno, pero lo que tiene que hacer es informar. Lo que uno está obligado es a informar sobre varias cuestiones de la obra. Sí, yo te tengo que reconocer que plantear esta forma de trabajar fue muy complejo porque la mayoría lo que hace es demuele y después construye, entonces el sistema no está preparado para esto. Fue muy difícil explicarle al gobierno de la ciudad y que entienda. Obviamente que una vez que lo entendió y los inspectores que venían se daban cuenta que esta era una opción mucho menos riesgosa, que era mucho mejor hacerlo así
que hacerlo de la otra forma, pero bueno, el sistema era como medio raro. Che, viene el inspector, vos tenés que estar demoliendo y empezaste la obra sin demoler. Cuando veía que en los papeles estaba así, cuando se lo explicábamos, cuando lo veía en la obra, como que se tranquilizaba y decía, bueno, no, está bien, tenés razón, seguí así, es mejor. Pero sí, fue a veces medio tirante, porque bueno, a veces parecía como medio raro, pero vos presentaste un plano para hacer una cosa y estás así, no demolés y ¿qué estás haciendo? Era como que a todos les hacía ruido. Después nos poníamos de acuerdo, pero costó, digamos. Mismo en un momento tuvo que interceder el CEPAU, el Consejo Profesional, porque era muy difícil que lo entiendan, y yo la verdad es que no estaba dispuesto a hacerlo de la forma tradicional porque sabía que implicaba un montón de riesgo, y yo decía, no puede ser que por un tema burocrático no podamos hacerlo distinto, y bueno, el CEPAU intercedió ante el gobierno de la ciudad, y me permitió comunicarles, explicarles, y bueno, después terminaron entendiéndolo. Pero es más un tema de desconocimiento, no de falta de voluntad. Claro, sí, se entiende. Y por ejemplo, ¿ustedes habían proyectado tener un camión que hormigonara o habían proyectado el hormigón in situ? Porque ahí abajo hormigonar las columnas iba a ser medio imposible, sino con, no sé. Te me estás adelantando, Agustín, ahora lo vamos a ver, pero la verdad que esa era una gran preocupación, cómo hacer esto, porque primero no podíamos meter una máquina, una retroexcavadora, que es la que hace los pozos, que te hace ahorrar un montón de tiempo, que hace que sea muchísimo más rápido. Pero con respecto al hormigón, la gente que trabaja en obra, que la tiene recontra clara, siempre es bueno apoyarnos en ellos, se les ocurrió un sistema muy gauchito, ahora lo vamos a ver. Agustina sí, le había gana que repensar todo. Agustina le gana la impaciencia, Carlos. Sí. Pero Ahí ya vamos.